como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Pero bueno, cualquier atleta en general decía, y así dice la palabra, que, bueno, lo vemos nosotros que deben someterse a una estricta disciplina, ¿no? Disciplina de alimentación, disciplina de cuidado, de descanso, de trabajo, de esfuerzo, de práctica. Y esa palabra disciplina tiene la misma raíz de una palabra que aparece mucho en los evangelios, en el Nuevo Testamento en general. Disciplina, discípulo, ¿no? Disciplina, discípulo. Discípulo es uno que es disciplinado en seguir a su maestro. Así que nosotros, por eso la Biblia utiliza la figura de los atletas, la disciplina que ellos tienen para cumplir con ser buenos atletas, la compara con nosotros como cristianos, nos dice que tenemos que tener buena disciplina en nuestra vida y en nuestra devoción para ser buenos discípulos de Cristo. Lo cual, como decimos siempre, redunda en nuestra propia bendición, de ser buenos discípulos y seguidores de Cristo, y para el testimonio de aquellos que están alrededor nuestro y lo ven, con quienes podemos compartir aquello que hacemos, la carrera que corremos todos los días en nuestra vida, que es la semejanza de un zapato, ¿no? En nuestra vida es como una carrera, cuando la vamos corriendo. Mientras vamos corriendo, cuanto más disciplinados somos, mejor la corremos. Y a otros nos van a ver y van a decir, mirá que bien, que corre esto, yo voy a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Y de tener lo mismo. Bueno, esa es la disciplina del Hijo de Dios. Vivir de esa manera, ser un buen discípulo, y esas dos palabras forman parte de lo que somos nosotros como grupo de Dios, ¿no? Las bendiciones de tu
legados que aparecieron, esas ciudades, lo que es la maravilla de la arquitectura y el desarrollo que tienen, ¿no? Bueno, yo buscando unas imágenes de puentes que son del país de Qatar, ¿no? De la situación mundial. No sé si ustedes vieron estas imágenes. Ese se llama el Puente de la Amistad. Es un puente para unir Qatar y Bahrein, que es un emirato que está al lado, están sus vecinos unos al lado del otro. Y bueno, ese puente, allá está de día, acá está de noche, bueno, la imagen es muy buena, pero impacta por la forma que tiene y la curva que va tomando y va llegando. Y hay otro que se llama el Jack Crossing, que significa cruce de tiburones. Es por la forma que tiene, que parece que fuera como una especie de tiburón, así, bueno, que se va metiendo, va subiendo, bajando, se mete por abajo de eso, qué sé yo, bueno, recorre unos 10 kilómetros, como también es un impresionante puente que hay allí en Qatar, ¿no? Y bueno, esto del puente, de los puentes es la figura con la cual quiero reflexionar para nosotros en esta mañana. Me dejamos de lado ya los puentes de Qatar, ustedes pueden ver lo que se quede en sus casas con mayor detenimiento de obras lindas de arquitectura. Bueno, hermanos, tema de puentes. Ese va a ser nuestro tema de hoy, nuestra reflexión en esta mañana. Jesús tenía su grupo de discípulos cercanos, ¿no? Entonces tenía su ministerio aquí en la tierra. Los 12, a quienes también llamó, se les llamaban los apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Literalmente un apóstol es un enviado. Y bueno, si vemos precisamente, miren, los 4 evangelios del nombre, vamos a ir a Marcos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 y lo que siguen. Marcos 3:14 dice, y estableció, buscó, decidió, eligió a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él, para que fueran sus discípulos, para prepararlos, para que aprendieran, para que fueran tras sus pisadas, como cantábamos antes nosotros recién, y para enviarlos a predicar, es decir, para que sean apóstoles, para que sean enviados, eran enviados por él para predicar. Y a partir del versículo 16 los menciona. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, el otro Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, Estos eran los 12 discípulos de Jesús, el equipo de Jesús. Este era el equipo de Jesús, eran 12, no 11. Ayer los jóvenes vieron la vida de uno, ¿no? De Juan. Yo decía, vieron cómo pasó de ser yo bien terrible a Juan el discípulo amado. La recargaba yo ayer a Avi que dio el tema, ¿no? El equipo de Jesús. Este era el equipo de Jesús. Vieron que se hacen algunos agrupamientos de los apóstoles. Por ejemplo, decimos Pedro y Andrés, que eran hermanos. Decimos Santiago o Jacobo y Juan, que eran hermanos. Por ahí decimos Pedro, Santiago y Juan, que eran como el grupo de los más cercanos a Jesús. Dentro de ellos Juan el discípulo amado. Felipe y Bartolomé, con Natanael, que eran amigos, y fueron los primeros en conocer y seguir a Jesús. Bueno, dentro de estos emparejamientos, dentro de los discípulos que hay uno que no se menciona acá, pero que, o no está mencionado, pero que sí aparece varias veces juntos en los evangelios. ¿Y saben quiénes son? Felipe y Andrés. Felipe y Andrés están dentro de este grupo de los 12 que recién mencionamos, y no son de los que solemos mencionar juntos, pero sin embargo en varios eventos de los evangelios lo vemos que aparecen juntos y haciendo cosas juntos. Y vamos a ver un poco eso, especialmente quisiera detenerme en el ejemplo de Felipe. Andrés es un poco más mencionado, quizás por ser el hermano de Pedro, quizás por ser el primero que era seguidor de Juan Bautista y enseguida cuando conoció a Jesús fue a buscarlo a Pedro para que lo conociera. Y Felipe no es de los
apóstoles más nombrados, y encima pobre Felipe, muchas veces queda a la sombra de otro Felipe del libro de los Hechos, que era el diácono y el evangelista, que fue uno de los primeros también que salió de Jerusalén a predicar, y luego alcanzó cierto renombre, digamos, dentro del texto bíblico, pero no es el Felipe el apóstol. Este es otro Felipe, está Felipe el apóstol, y después en el libro de los Hechos aparece Felipe el diácono y evangelista. Felipe que se encontró con quién? El tío, el único tío que le decía, bueno, no es este Felipe, es otro. Por eso digo que este otro pobre, como que a veces pareciera que queda medio a la sombra de otras situaciones. Sin embargo, el pobre tiene poco y tiene mucho para enseñarnos. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan 1, voy a ver del 35 en adelante. Hablamos de Andrés y de Felipe. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, le dijo Juan a sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos, entonces dijeron: este Cordero de Dios, vamos a través de él. Y le siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: que buscan. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: ven a Galilea. Entonces fueron con él y vieron dónde Jesús vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos dos que habían creído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces Andrés, después que estuvo hablando a Jesús y lo conoció y demás, halló y se fue y buscó a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir este es Andrés. Y Andrés, que fue uno de los dos primeros que fue a ver a Jesús, se encontró, lo conoció, lo reconoció como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, y fue a buscar a su hermano Pedro para que lo conociera. Seguimos leyendo, fíjense que aparece. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sigue. Este es nuestro Felipe, ¿no? Y Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Quién es? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y mira, conocelo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, y no hay engaño, etc. Bueno, pero aquí me interesa más Felipe, no tanto Natanael, sino lo que hizo Felipe, ¿no? Aquí aparece Felipe, según cuenta el versículo 44, de la misma ciudad, del mismo pueblo, de donde eran Pedro y Andrés. Y hoy estamos hablando de Felipe y de Andrés. Así que probablemente, seguramente tendrían una edad semejante, habían nacido y se habían criado en el mismo pueblo de Betsaida, así que es muy probable que se conocieran de vista seguro. Y además, es muy probable que tuvieran una relación de cierta amistad entre Felipe y Andrés junto con Pedro. Por lo que seguro que habían compartido juegos o siendo niños, alguna que otra aventura siendo adolescentes, estarían Felipito y Andresito haciendo de las suyas. Y ahora se encuentran siguiendo a Jesús. Probablemente había una amistad entre ellos o una relación que se afirmó cuando ambos se integraron al grupo de los seguidores, de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Si nos vamos al Juan capítulo 12, los encontramos nuevamente juntos, a Felipe y a Andrés. Por eso digo que se ve que había una relación entre ellos que se afirmó una vez que integraron el grupo de los apóstoles, ¿no? Fíjense Juan 12:20. Juan 12:20. Otra situación, otro evento, ¿no? En Jerusalén. Había ciertos griegos
entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y sabían que Felipe era discípulo de Jesús. Se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fueron a decir a Jesús que estos griegos estaban buscándole para ver. Entonces Jesús, sigue la trama que no nos interesa demasiado en este momento, porque estamos viendo qué hacían Andrés y Felipe juntos, especialmente Felipe. Aquí en este texto se los ve juntos en una actitud predispuesta, podemos decir, al servicio, predispuestas a cumplir su tarea de discípulos y de seguidores de Jesús, de que Jesús sea conocido. Hay otros pasajes en los evangelios donde se ve a los discípulos de Jesús teniendo la actitud totalmente contraria. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Lucas, lo relata en el capítulo 18, cuando estaba Jesús y traían a los niños para que Jesús los bendiga. ¿Qué les dijeron los discípulos? Llévense estos cocosos que no van a molestar acá, están chillando, por tanto, llévenselos. No dice la Biblia que dijeron eso, pero podemos imaginar que más o menos ahora sí, ¿no? También recordamos con la mujer que había tocado el manto de Jesús. Se acuerdan, Jesús iba caminando, la tocó, y Jesús se levanta y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos fueron alrededor y dicen: Señor, ¿quién te tocó? ¿Qué sé yo que te tocó? Mirá toda la gente que hay acá. Es decir, desinteresado, ¿no? Jesús interesado en la persona esa que lo había tocado, y ellos ni fu ni fa. También recordamos el caso que pasó en Tiro y Sidón con la madre Sirofenicia, que iba rogando a Jesús para que sanara a su hija que estaba gravemente enferma. Dice que lo llamaba: Señor, te ruego, sana a mi hija. Y Jesús no le daba bolilla, ¿se acuerdan? Hemos predicado sobre eso. Y los discípulos le dijeron: Señor, echá esta, sacate la encima, que no venimos caminando tranquilo. Venimos a descansar acá y esta está pegando el tratamiento como loca. Echá, que se vaya. ¿Se acuerdan de todos estos eventos, estas situaciones? También con Bartimeo, con Bartimeo pasó algo parecido, ¿no? Que Bartimeo gritaba y se lo querían sacar de encima. Bueno, esta actitud la vemos reiteradamente en la vida de estos discípulos aprendices, que estaban aprendiendo a ser discípulos de Cristo. ¿Y qué actitud distinta Andrés y Felipe acá con estos griegos que buscaban a Jesús, ¿no? Bueno, si ellos habían aprendido un poco, porque esto ya se acerca del final del ministerio de Jesús, ¿no? Los griegos se acercan y dicen: Felipe, quisiéramos conocer a Jesús. Y bueno, Felipe lo busca y bueno, se ofrece como que, como un puente. Por eso hablan de los puentes. Se ofrecieron como un puente para que estos griegos que querían conocer a Jesús pudieran llegar a él. Este pasaje, unido al que leímos antes de Juan 1, con Felipe buscando a Natanael para que conozca a Jesús, es decir, tendiendo puentes y no siendo barrera para mostrar a Jesús y hacer que la gente llegue al Señor. En esto de tender puentes o levantar barreras, sacar obstáculos de las personas hacia Jesús, quisiera que nos miremos hacia a nosotros mismos. Miremos a nosotros, hermanos. Miremos el ejemplo de estos apóstoles. ¿En qué postura estamos? Como cuando estaban con la mujer sirofenicia, con los que querían llevar a los niños, decían: no, váyanse, no molesten. O estamos en la cultura de Felipe, tendiendo puentes, permitiendo que la gente pueda llegar a Jesús. Hay barreras hoy en día para nosotros, barreras que podemos levantar para que la gente no llegue a Jesús, que son muy evidentes y que no creo que ninguno de nosotros quisiera a propósito evitar que alguien conozca al Salvador, que alguien pueda llegar a Jesús. Ninguno de nosotros diría ahora a propósito, se va a poner ahí y dice: no, váyase, fuera. Ninguno lo va a hacer. Pero hay algunas barreras que son más sutiles o indirectas y que no dejan de ser barreras en contraposición al ser poder. Una de las barreras es el silencio, ¿no? Cuando estamos callados. Y la otra barrera, no tan evidente,
evidente de lo que es barrera es la inconducta, o la mala conducta o el mal testimonio. ¿No? El mal testimonio también es una barrera para que otros puedan llegarse a Jesús, que es lo que yo les digo que lo que yo debiera procurar, ¿no? Que conozcan al Señor como lo conocí yo, y pueda ser pueda transformar su vida como transformó la vida. Es el haz que yo digo, lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y muchas veces, hermanos, los creyentes hacemos eso. Hago lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. O que nos puedan decir, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces a veces hablamos muy lindo, pero lo que hacemos cuando dice lo que decimos. Porque hacemos cosas mal, porque reaccionamos como cualquier persona que no tiene al Señor en su corazón, a veces ante las dificultades, a veces ante los problemas, a veces ante contra el que nos ataca por alguna cuestión. Reaccionamos de maneras que no son las que se esperan del Hijo de Dios. La que debería ser porque aquello que tenemos al Señor en nuestro corazón y el Espíritu Santo va con nosotros. Entonces, esa inconducta, ese mal testimonio, esa mala reacción, eso que está fuera de lo que debería ser nuestro testimonio, también son barreras que se levantan para que las personas puedan llegar a Jesús. En Felipe, en cambio, por testimonio, por conducta, por actitud, encontramos un constructor de puentes. Encontramos un constructor de puentes al servicio del Señor y de las personas para que puedan acercarse a Él. Un último pasaje, muy conocido, Juan capítulo 6. Por eso no va a hacer falta analizarlo mucho, sino más bien sacar algunas consideraciones desde este punto de vista que estamos analizando hoy. Leo rapidito, lo conocemos. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Felipe, ¿qué hacemos? Proponemos solucionar este tema, Felipe. Mire, no sé lo que pensó Felipe, pero lo imagino. Felipe habrá dicho: ¿por qué no me habré quedado un poco más atrás? ¿Para qué me puse en primera fila acá al lado de Jesús? Que estaba al lado, Jesús lo miró y dijo: Felipe, tenemos que darle de comer a toda esta gente. ¡Oh, quién me mandó acá! Tragame tierra. Pero obviamente el tipo todo, un caballero, no dijo nada, ¿no? No dijo nada, sino que pensó rápidamente y atinó una respuesta lógica. Miró la cantidad tremenda de gente, que se eran 5.000 hombres, mujeres y niños, dice más adelante, y le dijo: Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a sacar? Y aún así, aunque tuvieran el dinero, que era una fortuna, darle de comer a 15 o 20.000 personas, aunque tuvieran el dinero, ¿de dónde sacarían la mercadería? Bueno, tuvo barco, digamos la verdad. Pasó, se lo dejó sin palabras, ¿verdad? Listo, Señor, vos, Señor, me conocés, sabés que yo construyo puentes, yo tengo la disposición, pero acá en este caso, Señor, no podemos hacer nada. Señor, llegó la hora de que cada uno se vaya a su casa, mañana seguimos, yo mañana vengo temprano, preparo todo, para que yo pueda seguir enseñando. ¿Y quién estaba al lado de Felipe? ¿Quién estaría? Su amigo Andrés. Al lado de Felipe estaba su amigo Andrés. Entonces apareció en auxilio de él. Versículo 8. Otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: mirá, Felipe, no, Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? 5 panes y 2 pececitos para toda la multitud, ¿no? Y vino con el niñito allí de la mano que tenía la canasta con la comida. Este ejemplo, hermano, que es lo que sigue, es uno de los más interesantes aspectos de la preparación de Jesús para con sus discípulos y sus apóstoles.
Jesús siempre les daba, a nosotros recibimos por medio de su palabra, les daba instrucciones y enseñanzas sobre las leyes espirituales del reino. Pero también procuraba que pusieran en práctica esas lecciones que tanto les costaba aprender y que vivieran experiencias para que vieran que debían hacerlo para ponerlo en práctica. Aquí, en primera instancia, Felipe falló. Lo dije en nuestro barco, pero no falló, pero sin nada. Todo habla, la multitud que te sigue, los que te buscan, pero Felipe falló. Vio lo inadecuado e insuficiente de sus propios recursos y de lo que él y los otros discípulos podían conseguir por sí mismos. Hermano, y nosotros a veces fallamos porque miramos nuestros propios recursos, el mío, y lo que tenemos nosotros, lo que estamos acá alrededor de Jesús, decimos no podemos darle de comer a los 5.000 más toda la parentela que está con ellos ahí atrás. No podemos, Señor, no. Mandalo de vuelta a su casa. ¿Cuántos milagros y hechos sobrenaturales había visto ya Felipe que Jesús había hecho? ¿Cuántos? Un montón. Pero tal como nosotros, se olvidaba que estaba con ellos el Señor de la creación, el hacedor de los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. El Señor los mandó a poner manos a la obra, nuevamente a hacer puente entre el hogar de Dios y las necesidades de la gente. Y así fue. Él dijo, bueno, tráigame la canastita, oró, y dijo, bueno, empiecen a repartir. El Señor los mandó nuevamente, a pesar de su negativa y de su pensamiento de cerebro de mosquito, no es que muchas veces nos mandó nuevamente a hacer puente. Jesús le dijo, hagan recostar a la gente, hay mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, y Jesús tomó aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y los peces también, cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada, y recogieron una cesta para cada uno, 12 cestas llenas todavía de comida. Hermanos, en cuanto a nosotros, porque esa es la mirada, en cuanto a nosotros, Cristo está dispuesto a conceder lo que necesitamos, porque sus recursos son inagotables, no son nuestros recursos. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y si Él nos pone un desafío, y si Él nos va a mandar, y nos manda a construir un puente como eso que vimos ahí, que son tremenda tecnología y millonada de dólares, busquemos la ropa, vistámonos y vayamos, porque no sé de dónde el Señor va a sacar los recursos. No hablo solamente de recursos materiales, no hablo de recursos de todo tipo que necesitamos. Pero si el Señor nos manda, hermanos, vayamos. Si nuestro corazón permanece en Él, en su amor, en su palabra, si buscamos la bendición de otros, si buscamos la gloria de Dios, no siendo barreras, sino dispuestos a hacer puentes, a tender el puente, tendremos el privilegio de ser siervos del Señor, como Él quiere que seamos, que la gente pueda llegar a Él por nuestro intermedio. Y también podemos experimentar continua respuesta a nuestras oraciones. El Señor tomó sus insuficientes recursos, hizo el milagro y los mandó a trabajar. El Señor puede tomar nuestros insuficientes recursos, que somos nosotros mismos, que somos los que podemos, los que tenemos, hacer el milagro y mandarnos a trabajar. Eso es lo que quiere hacer más. Así que en esta mañana conocimos un poquito más de Felipe, tendedor de puentes, constructor de puentes, y pongamos a nosotros tal como hermanos a construir puentes. Nosotros como iglesia construir puentes para que la gente pueda llegar al Señor. Nosotros como hijos suyos a construir puentes para los que están a nuestro alrededor puedan
llegar hasta el Señor. Él se encarga de lo suyo. Y deja en nuestras manos lo que nos corresponde a nosotros para que realmente su obra pueda crecer, su palabra pueda llegar a otros, nuestro testimonio pueda ser certero, efectivo y realmente podamos gozar de ver su obra, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que seamos tal cual te permite, nosotros también seamos constructores. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Felipe y de Andrés, Señor. Ellos fueron discípulos tuyos, aprendices, tal como nosotros. Ellos fueron apóstoles, como nosotros somos apóstoles porque somos enviados por ti, Señor. Siguiendo la figura, a construir puentes. Gracias, Señor, por tenernos por dignos de esa tarea. No lo somos, pero tú nos dignificaste, Señor. En Cristo y por el Espíritu Santo. Bendícenos para que ese testimonio sea real, sea efectivo, resulte en bendición de aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y de esa manera tú también nos bendecirás y serás, Señor, nuestro Padre, nuestro protector, nuestro proveedor de todos los que mientras tanto, Señor, necesitamos la carrera, seguro que lo que nos espera al final del camino. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.